El día de hoy vamos a hablar acerca de comprensión de textos. Está fácil, así que no se preocupen. Primero vamos a repasar qué cosa era comprensión de textos y qué es lo que teníamos que analizar y encontrar básicamente en el texto. Comprensión de textos tiene la estructura por la cual tú tienes que identificar y comprender. Esa estructura viene a ser el tema central, el título del texto y la idea principal. Recuerda que el tema tiene algo que ver con el título, ¿no? Pero en el título tú puedes colocar algunos adornos adicionales, ¿no? O sea, adornos a la palabra. El tema sí es algo básico, ¿no? O sea, solamente es de qué trata el texto, nada más. La respuesta a de qué trata el texto, ese es el tema. En cambio, para el título, tú tienes que tomar como referencia el tema, o sea, de qué trató el texto, y aumentando una que otra palabra que intensifique más, como si estuvieses haciendo un título, pues, o sea, que intensifique más eh, a la lectura, ¿no? Por eso tú tienes ahí un título que al leerlo te dice todo, y no solamente te dice todo, sino que tiene que dar ganas de leerlo. Por eso ya el título tú tienes que modificarlo para que sea un poco más atractivo. Y obviamente el título tiene que ver con el tema, porque del tema es conforme a lo que se basa todo el texto. La idea principal es básicamente el tema, pero desarrollado. Si el tema, por ejemplo, es los días de la semana, la idea principal debe ser los días de la semana y la evolución a través y el establecimiento a través del tiempo, o los días de la semana según filósofos, qué sé yo, filósofos griegos, cómo lo establecieron y así, ¿no? Como que desarrollas más el tema. En cambio, el tema es simplemente los días de la semana y el título de repente puede ser los días de la semana a través del tiempo. El tema, los días de la semana, y la idea principal puede ser los días de la semana según la clasificación de ciertos científicos, algo así, ¿no? O de ciertos filósofos. Entonces, todo eso vendría a ser las partes principales de un texto, ¿no? Tú tienes el tema, el título y la idea principal. Por ejemplo, el texto es la unidad fundamental en el proceso de comunicación, tanto oral como escrito. ¿Por qué oral? Porque tú lo vas a leer y al momento de leer estás transformándolo en comunicación oral. Y escrito, ¿por qué? Porque estás leyendo algo que está escrito, que está plasmado en el papel. Entonces, por eso tiene esas dos características, que a su vez está compuesto por signos. Posee coherencia e intención comunicativa. ¿Qué quiere decir coherencia? Que el texto tiene sentido, que presenta conectores que realzan o que resaltan su sentido, que te va a ayudar a entender el texto gracias a que no está separado por un lado esta información, por otro lado esta información, primero te informo de una cosa, después te hablo de otra cosa diferente. No, el texto tiene que tener coherencia, así que las palabras y todo el contexto de la lectura tienen que centrarse en un mismo plano, porque si no, no se va a entender la idea. Y es de carácter social porque la sociedad, los individuos, lo practicamos, ¿no? O siempre lo tenemos presente en nuestras vidas, o sea, vivimos alrededor de los textos. La estructura, como te decía, es el tema, del cual viene a tratar el asunto general, ¿no? Que desarrolla el texto. Y como te decía, también responde a la pregunta de qué trata el texto, ¿no? Por ejemplo, de José Carlos Mariátegui. De eso trata el texto. Supongamos, es un ejemplo. Ahora, el título ya es lo mismo que el tema, pero tú dale algunos adornos para que suene llamativo. O sea, acomódalo, agrégale algunas palabras para que resalte más y para que te dé ganas de, al leer ese título, te dé ganas de leer la lectura. Por ejemplo, en el título han colocado José Carlos Mariátegui y su visión socialista del Perú. Ese es el título, ¿no? O sea, tú ya aumentas más cosas al tema, porque el tema básicamente sería José Carlos Mariátegui, pero el título ya aumentas un poco más de descripción, José Carlos Mariátegui y su visión socialista del Perú. Ahora, la idea principal, ¿de qué o de quién habla el autor y qué sostiene? ¿No? Acá también tienes que colocar el tema, pero debes aumentar a ello qué dice el autor, de qué está hablando, qué cosa quiere, cuál es el problema.
Entonces, hablas tanto del tema como del problema de ese tema. Y todo eso vendría a conformar la idea principal. Por ejemplo, José Carlos Mariátegui analizó, o sea, realizó esta acción, analizó, eso fue lo que hizo. O sea, hablas del tema y del evento, de la acción o problema que ha ocurrido. Esa es la idea principal. José Carlos Mariátegui, ¿qué hizo? Analizó la realidad nacional desde una perspectiva socialista. Entonces, de esa forma ya has desarrollado la idea principal. A ver, ¿qué más? Por ejemplo, si te hablan acerca de la cartografía, acá tenemos un texto del cual vamos a deducir tema, título, idea principal. Dice, la cartografía es la ciencia que tiene por objeto la representación a una escala determinada de la superficie de la Tierra, es decir, la elaboración de mapas. Para sacar el tema, ¿de qué nos está hablando este texto? De la cartografía. Entonces el tema debe ser la cartografía, ¿no? O concepto de la cartografía. ¿Qué significa la cartografía? La idea principal en todo caso vendría a ser qué representa la cartografía o para qué sirve, ¿no? Alguna función que cumple el tema. ¿Qué función cumple el tema? Es decir, ¿qué función cumple la cartografía? Podemos decir que es una ciencia que representa la Tierra a través de mapas, ¿no? O sea, hacemos un resumen más pequeño, más compacto del tema o del texto, ¿no? Del texto, un resumen más pequeño del texto. Si el texto te presenta todas estas palabras, tú resúmelo y dices, la cartografía es una ciencia que representa la Tierra a través de mapas, ¿no? Acá tienes que representa la Tierra a través de ¿qué? De mapas, ¿no? Entonces lo has resumido todo con otras palabras, pero tiene el mismo sentido. Ahora, si el tema es concepto de cartografía, el título debe ser la cartografía, pues, porque el tema es el concepto. Estamos analizando o descubriendo el concepto de la cartografía. A ver, ahora pasamos ya a las preguntas y vamos a desarrollarlas. ¿Qué nos dice el primer texto? Vamos a prestar atención a la lectura. A ver, empezamos. Texto 1. La caza, al igual que la pesca, fue desde siempre una actividad colectiva, o sea, una actividad grupal. La ayuda mutua contribuía a consolidar las relaciones sociales del grupo. Mientras más gente se reunía para realizar actividades, se creaba un vínculo, un lazo de amistad donde había ayuda, había de repente también envidia, malos entendidos y todo, ¿no? O sea, había relaciones sociales entre las personas que colaboraban juntas. ¿Qué más? En la antigüedad, el curaca tenía autoridad para enviar a su gente a la casa. Dice que antes había una persona que era el jefe, ¿no? El jefe que mandaba a sus empleados a que realicen ciertas actividades. Y el producto obtenido era repartido equitativamente, ¿no? Entre la gente que pertenece a ese sector. ¿Qué más? En la actualidad se practica la caza con la ayuda de perros que persiguen al animal hasta acorralarlo y obligarlo a mostrarse ante el cazador. Aquellos nativos de escaso contacto con el mundo occidental o que no poseen armas de fuego, cazan aún con arco y flecha. Poseen una extraordinaria habilidad en su manejo, pudiendo alcanzar una presa de tamaño de un ave o un mono pequeño situado a 30 metros de distancia. O sea, tienen esta habilidad de poder cazar a larga distancia o a detalladamente, críticamente, o sea, exacta, la forma exacta de poder capturar a los animales, ¿no? Y sin miedo. Para la caza de animales grandes del tamaño de un mono maquizapa o mayores, se emplean flechas de punta lanceolada de paca o bambú. Para los monos pequeños, aves y roedores medianos se utilizan flechas con puntas de chonta o hueso. La cacería es, por sus características y entorno, todo un espectáculo ancestral que muy pocos hombres de la ciudad han tenido por suerte de presenciar. Entonces acá nos está hablando acerca de qué? De la cacería de animales prácticamente, ¿no? De la caza o de la cacería de animales, sus características. Entonces, ¿qué vamos a responder aquí? Dice, según el texto, la cacería ¿a qué contribuía?
enriquecer al curaca, consolidar las relaciones sociales, delegar funciones al grupo, establecer contacto con el mundo o utilizar armas de fuego. Armas de fuego se refiere al rifle, a la pistola y todo ello, ¿no? Obviamente que en ese tiempo no existían, o bueno, en todo caso, en el texto que nos presenta aquí no nos habla para nada de las armas de fuego, o sea, no hace énfasis, entonces la E está descartada. Establecer contacto con el mundo, eso no dice el texto. El texto lo que sí nos dice es que la cacería contribuía a ¿qué? A consolidar las relaciones sociales, y eso se encuentra aquí. La ayuda mutua dentro de la cacería contribuía a consolidar las relaciones sociales del grupo. Esa es la única frase que se encuentra dentro de la lectura y que le pertenece obviamente a esta pregunta, ¿no? Entonces la clave correcta es la B. ¿La cacería a qué contribuía? A consolidar las relaciones sociales, porque acá dice la palabra contribuía. ¿Contribuía a qué? A consolidar las relaciones sociales de grupo. De ahí todo lo demás que te menciona no se encuentra en el texto. Entonces la clave correcta es la B porque esa sí se encuentra en el texto. 2. Los nativos usaban flechas de punta lanceolada para cazar. ¿Qué cazaban los nativos con las flechas de punta lanceolada? ¿Qué cazaban? ¿Qué tipo de animales cazaban? Acá debe decir, ¿no? Mira, se empleaban flechas de punta lanceolada de paca o bambú. ¿Para quiénes? Para el mono maquizapa o mayores, ¿no? Porque acá dice, para la caza de animales grandes del tamaño de un mono maquizapa o mayores, se emplean flechas de punta lanceolada de paca o bambú. Entonces aquí se refiere para el mono maquizapa, ¿no? O monos de mayores tamaños. A ver, entonces si respondemos, sería aquí para quién? Para animales grandes, para aves y monos pequeños, pequeños roedores. A ver, vamos a volver a retomar la lectura. Acá dice, poseen una extraordinaria habilidad en su manejo, pudiendo alcanzar a una presa del tamaño de un ave o un mono pequeño situado a 30 metros de distancia, ¿no? Luego me dice, para la caza de animales grandes, acá dice animales grandes del tamaño de un mono maquizapa, ¿no? Dice animales grandes. Animales grandes. Entonces, ¿cuál será la respuesta aquí? Animales grandes. ¿Para qué utilizaban las flechas de punta lanceolada? Para cazar animales grandes. Porque eso lo dice el texto. Para cazar animales grandes utilizaban flechas de punta lanceolada. Ya está. Animales grandes como por ejemplo el mono maquizapa, eso es lo que nos dice, ¿no? Pero como acá no hay mono maquizapa, entonces colocamos animales grandes, porque eso sí está en el texto. 3. Fundamentalmente el texto resalta que, ¿sobre qué nos está hablando este texto? La cacería es una actividad propia de las autoridades. ¿Es de las autoridades? No necesariamente. ¿Los hombres de la ciudad han olvidado la cacería? No, porque incluso hay, bueno, esto no necesariamente está en el texto, pero uno puede deducir, porque a veces los de la ciudad van o por una temporada o los fines de semana, qué sé yo, a realizar esta actividad de caza, ¿no? Así que no es que se hayan olvidado. ¿Es práctico cazar con ayuda de perros? Bueno, sí nos dice el texto que ahora lo hacen de esta forma. ¿Los nativos son incapaces de utilizar armas de fuego? Tal vez. ¿La caza es una actividad colectiva desde la antigüedad? Esta es la respuesta. La caza es una actividad colectiva desde la antigüedad. Y acá dice, la caza fue desde siempre, o sea, desde el origen, una actividad colectiva. Y ahí estaba en el texto. Por eso la clave correcta es la E. 4. El término colectivo se puede reemplazar por quién. Colectivo significa grupo de personas, ¿no? Un cúmulo de personas, personas que trabajan juntas por un bien común. Entonces, ¿por qué otra palabra podemos reemplazar a este término colectivo? Nacional, enriquecido, social, sumada o compuesta. El término colectiva. Acá nos dice colectiva
actividad colectiva. Si colectiva significa estar varios en grupo, eso es una sociedad, ¿cierto? Una sociedad es estar en grupo, por lo tanto, a colectiva podemos reemplazarlo por social, porque social significa sociedad, lo cual tiene que ver con población y grupo de personas o la población de la que se está hablando, ¿no? Entonces, colectivo puede ser reemplazado por social, por social. Grupo de personas o grupo, es un grupo de seres, y social, sociedades, también es un grupo de seres. Relaciona los siguientes temas con su idea principal. A ver, con idea principal, es decir, con lo que está desarrollado. Por ejemplo, José Carlos Mariátegui, ¿con cuál de todas estas vamos a relacionar? Es una enfermedad. No, pues José Carlos Mariátegui no puede ser una enfermedad. A ver, vamos con la siguiente. ¿Analizó la realidad nacional desde una perspectiva socialista? Sí. Este es José Carlos Mariátegui. Entonces, aquí colocamos A. Entonces, ya sabes, José Carlos Mariátegui analizó la realidad nacional desde una perspectiva socialista. Acá me dice la leucemia. Ah, esta sí es la enfermedad, ¿no? La leucemia es una enfermedad caracterizada por el exceso permanente de leucocitos de la sangre. Entonces aquí en es una enfermedad vamos a colocar la C. La C. ¿Qué más? La solidaridad. Acá dice, exige que nos comprometamos con los problemas que afectan la existencia de los demás. Claro, la preocupación por los demás, el darle algo a los demás, eso significa ser solidario, ¿no? Ayudar a los demás. Entonces aquí tiene que ir la D. La solidaridad exige que nos comprometamos con los problemas que afectan la existencia de los demás. Luego acá dice, estableció nuevas leyes. ¿Quién? Einstein. Einstein a partir de la teoría de la relatividad o la revolución cubana. Einstein, ¿no? Entonces acá colocamos la E. Einstein a partir de la teoría de la relatividad estableció nuevas leyes. Y a ver aquí, ha logrado combatir efectivamente el analfabetismo. ¿Qué evento? La revolución cubana. Entonces acá colocamos B. La revolución cubana ha logrado combatir efectivamente el analfabetismo. ¿De acuerdo? Entonces, esto sería lo correcto. C, A, D, E, B. Ese sería el orden correcto. Completen, por favor, rápido. Muy bien, pasamos ahora a la siguiente pregunta. Y también tenemos ya una segunda lectura de la cual vamos a desarrollar también las preguntas. Yo estoy haciendo las preguntas porque como son pocos, concéntrense para entender. Texto 2. Nacimiento y muerte pertenecen igualmente a la vida y se contrapesan. El uno es la condición de la otra. Forman los dos extremos, los dos polos de todas las manifestaciones de la vida. Esto es lo que la más sabia de las mitologías, la de la India, da y expresa con el símbolo del collar de cabezas de muertos, atributo otorgado a Shiva, el dios de la destrucción. Nos referimos al lingam, órgano o símbolo de la generación. El amor, por otro lado, es la compensación de la muerte, su correlativo esencial. Se neutralizan, se suprimen el uno al otro. Por eso los griegos y los romanos adornaban esos preciosos sarcófagos en los que aún hoy vemos en bajos relieves figuras de fiestas, danzas, bodas, cazas, combates de animales, bacanales, etc. En otras palabras, imágenes de la vida más alegre, más animada, más intensa, grupos voluptuosos y hasta sátiros ayuntados con cabras. Su objeto era evidentemente llamar la atención al espíritu de la manera más sensible por el contraste entre la muerte del hombre, a quien se llora encerrado en la tumba, y la vida inmortal de la naturaleza. O sea, según las culturas o según algunas culturas,
había cierta representación con respecto a la muerte, ¿no? Cómo lo representaban a través de sus gráficos y otras cosas. Entonces, sobre todo, acá hace un enfoque en la mitología de la India, ¿no? Cómo representaban y cómo se representaba la muerte, el amor, qué significa la muerte y el amor, cómo se contrastan, ¿no? Porque son polos opuestos, ¿cierto? El amor y su opuesto, la muerte. A ver, principalmente el texto se refiere a qué? Al motivo de las manifestaciones artísticas, religiosas y funerarias, a las estrategias artísticas para atenuar los efectos de la muerte, al equilibrio entre el nacimiento, el amor y la muerte, a la ornamentación de los sepulcros griegos y romanos, al trasfondo de las expresiones simbólicas de la mitología hindú. Acá podría ser en todo caso la A, ¿no? El motivo de las manifestaciones artísticas, religiosas y funerarias. Podría ser la A o la B. Vamos a volver a leerlo para tratar de entender, ¿ya? De nuevo. Nacimiento y muerte pertenecen igualmente a la vida y se contrapesan. El uno es la condición de la otra. Forman dos extremos, dos polos de todas las manifestaciones de la vida. Esto es lo que la más sabia de las mitologías, la de la India, da y expresa con el símbolo del collar de cabeza de muertos, atributo otorgado a Shiva, el dios de la destrucción. Nos referimos al lingam, órgano y símbolo de la generación. El amor, por otro lado, es la compensación de la muerte. Su correlativo esencial. Se neutralizan, se suprimen el uno al otro. Por eso los griegos y los romanos adoraban esos preciosos sarcófagos en los que aún vemos en bajos relieves figuras de fiestas, danzas, bodas, cazas, combates de animales, bacanales, etc. En otras palabras, imágenes de la vida más alegre, más animada, más intensa, grupos voluptuosos y hasta sátiros ayuntados con cabras. Su objeto era evidentemente llamar la atención al espíritu de la manera más sensible, por el contraste entre la muerte del hombre a quien se llora encerrado en la tumba y la vida inmortal de la naturaleza. O sea que la naturaleza no muere, pues. Tú ves que la naturaleza siempre está presente, siempre está naciendo, ¿no? Siempre está creciendo y todo ello, ¿no? La naturaleza está ahí, está viva. Tenemos las montañas, los ríos, todos siempre están vivos. En cambio, ¿quiénes van muriendo con el paso del tiempo? Los seres humanos. Entonces, por eso dice que al hombre se le llora en una tumba, mientras que la naturaleza es inmortal. Entonces, acá en la pregunta, principalmente el texto, ¿a qué se refiere? El motivo de manifestaciones artísticas, religiosas y funerarias, no lo sé, vamos a seguir. A las estrategias artísticas para atenuar los efectos de la muerte. El equilibrio entre el nacimiento, el amor y la muerte. Esta es la respuesta. La C. El equilibrio entre el nacimiento, el amor y la muerte, porque de esos temas nos está hablando la lectura, ¿no? Nacimiento, muerte, y también nos habla acerca del amor. Acá está, el amor. Ya está. Entonces, lo equilibra a través del texto, ¿no? En general, solamente toma como puntos de referencia algunas manifestaciones artísticas, ¿no? Como lo que sucedió en la India, como lo que pasó con los griegos y los romanos, pero en sí el texto se refiere a el equilibrio entre nacimiento, amor y muerte. Ya está. 7. Y última pregunta. En el texto, el término voluptuosos, básicamente quiere decir abundante, ¿no? Que tiene abundante o es rico, ¿no? Tiene una riqueza en cierta categoría. Puede ser reemplazado por qué. También significa en todo caso exagerados, pero vamos a analizar en qué contexto se encuentra la palabra voluptuosos. En el texto debe estar, a ver, más o menos por qué parte está, ya lo encontré, aquí está, voluptuosos. A ver, entonces vamos a leer a qué se refería, ¿no? En otras palabras, imágenes de la vida más alegre, más animada, más intensa, grupos voluptuosos,
grupos voluptuosos. Y hasta sátiros ayuntados con cabras. Su objeto era evidentemente llamar la atención. A ver. Llamar la atención. Voluptuosos. Exagerados, joviales, enfermos, sensuales, degenerados. Vamos a volver a leer. Las imágenes de la vida más alegre, más animada, más intensa, grupos voluptuosos. Parece que se refiere a exagerados. A ver, por eso los griegos y los romanos adornaban esos preciosos sarcófagos en los que aún vemos, en bajos relieves, figuras de fiestas, danzas, bodas, cazas, combates de animales, bacanales, etc. Imágenes de la vida más alegre, más animada, más intensa, grupos voluptuosos y hasta sátiros ayuntados con cabras. O sea, son representaciones exageradas, ¿no? Porque le colocaban cabras, ponían representaban con cabezas de muertos, entonces son cosas exageradas. Entonces la clave correcta sería la A, exageradas. Aquí tengo una duda con respecto a las 6, porque al volverlo a leer y al volver a leer esta parte, parece que sí está hablando de representaciones, de manifestaciones culturales, ¿no? Con respecto a la muerte. Pero yo marqué la C porque acá también me habla del amor, no solamente me habla de la muerte. Del amor, por otro lado, me dice lo siguiente, ¿no? Es la compensación de la muerte, su correlativo esencial, se neutralizan, se suprimen uno al otro. Pero después me habla de sarcófagos, entonces ya está dándole más intensidad a la muerte. Luego me habla acerca de las representaciones que hacen para los muertos. Y sí, en teoría me está hablando prácticamente todo de la muerte. Utiliza de repente algunos elementos como como el nacimiento y el amor, pero no lo utiliza en casi todo el texto, o sea, solamente en algunas partecitas. Entonces, creo que la clave correcta en las 6 debe ser, a ver, a las estrategias artísticas para atenuar los efectos de la muerte. El motivo de las manifestaciones artísticas, religiosas y funerarias. Al motivo de manifestaciones artísticas, religiosas y funerarias. La clave A. En la 6 lo correcto es la clave A. El motivo, ¿cuál es el motivo de las manifestaciones artísticas, religiosas y funerarias? O sea, todo esto, pues, ¿no? Todo lo que conlleva el nacimiento y la muerte. Entonces, la clave correcta en la 6 es la A. Ya corregimos eso. Muy bien, entonces ya hemos terminado. A ver, por acá me preguntan que voluptuoso no significa exagerado, pero si te das cuenta, no necesariamente tiene que significar, sino que tú lo reemplazas. Porque mira, voluptuoso también significa abundante y sin embargo, en los términos que has buscado en el diccionario no hay para nada la palabra abundante. ¿No? Voluptuoso también significa abundante, pero en otras palabras, no necesariamente buscándolas en el diccionario. Eso lo tienes que deducir tú, a qué se refiere, ¿no? Por ejemplo, yo te digo, tú eres de conocimientos voluptuosos. ¿Qué te estoy diciendo? Que eres de conocimientos apasionados, conocimientos eróticos, conocimientos lujuriosos. No, lo que yo te quiero decir es que eres de amplios conocimientos, ¿no? Por eso te digo de conocimientos voluptuosos. Eso es lo que te quiero decir. En este tipo de preguntas no necesariamente tienes que ir al diccionario, sino que tienes que interpretarlo de esa forma, ¿no? Voluptuoso es que tiene bastantes atributos, ¿no? Entonces, si lo vas a plasmar en atributos de conocimiento, ya no se refiere a atributos del cuerpo, pues, ¿no? Si tú dices, esa chica es voluptuosa, es porque estás hablando de sus atributos corporales, pero si tú dices, ese conocimiento es voluptuoso, quiere decir que ese conocimiento es amplio, ¿no? Porque has tomado de esa chica es voluptuosa, o sea, esa chica tiene tiene buen cuerpo, tiene amplia delantera, qué sé yo, ¿no? Estás tomando esa referencia. Entonces, si yo te digo tus conocimientos son voluptuosos, estoy diciendo que tus conocimientos son amplios. Y obviamente te habrás dado cuenta que ese término no se encuentra en el diccionario cuando los buscas. Pero eso es lo que puedes deducir como si fuese una analogía. Es lo que tú puedes deducir de esa forma. Y acá sí es el término exagerado porque joviales no es, enfermos no es, sensuales, en el caso de sensuales no es aquí porque no está hablándome de sensualidad,
Me está hablando de exageración a través de las imágenes alegres, animadas, esos no son sensuales, pues, intensas, sátiros ayuntando con cabras, esas cosas no demuestran sensualidad, sino que son imágenes exageradas, ¿no? Que se representan. Y exageración también es algo que tiene que ver con lo amplio, ¿no? Con amplio, abundante, exagerado. Entonces, por ahí tienes que ir, no necesariamente por el término que te dan en el diccionario. ¿De acuerdo? Así se desarrolla este tipo de preguntas en comprensión lectora. De repente puedes ir al diccionario para saber qué significa voluptuoso, solo para saber qué significa, pero no para que el significado lo marques aquí. No, sino tú sabes qué significa y de esa forma ya lo asocias. Asocias qué puede significar, cuál de todos estos me está significando aquí en la lectura, más no en el diccionario, sino voluptuosos, qué significa aquí en la lectura. ¿De acuerdo? Entonces la clave correcta es, por eso dice, puede ser reemplazado. A ver, reemplázalo por sensualidad, que es lo único que dice ahí. Y grupos sensuales. No, pues no cae. Entonces es porque voluptuosos no significa, o sea, no lo puedes reemplazar por sensuales, ¿no? No puedes reemplazarlo por esto, que es el único significado que se encuentra en el diccionario de voluptuosos. Pero es porque no se refería a eso, pues se refería a la exageración, a algo que es amplio, a algo que es abundante, ¿no? Por eso dice voluptuoso. Entonces, por eso decimos exagerado. Abundante, exagerado. La clave correcta era la A. ¿Ya? Entonces, vuelvo a repetir, para este tipo de preguntas donde te piden ¿qué significa esta palabra en el texto? Lo primero que tienes que hacer es ir al texto y buscar esa palabra y ver el contexto de esa palabra, en qué contexto está. Y ahí recién respondes. No voluptuosos buscar en el diccionario y marcar. No, así no se resuelve esto de aquí, porque aquí no te está preguntando cuál es el sinónimo de voluptuoso, no te está preguntando eso, te está diciendo el término voluptuoso, ¿por qué otro término se puede reemplazar? Pero aquí, dentro de la lectura, más no te está diciendo es un sinónimo de voluptuoso, ¿entiendes? Entonces, por esa razón es que en este tipo de preguntas, tú al diccionario puedes recurrir si es que no sabías qué significaba voluptuoso, entonces ahí ya empiezas a deducir. Entonces, ¿con qué otra palabra lo puedo reemplazar, pero en la lectura? Porque no vas a decir grupos sensuales, pues no. Tiene que ser grupos exagerados, ¿no? Voluptuoso significa exagerados en la lectura, no en el diccionario, porque esa categoría la estás dando tú analizando la lectura. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces para la ficha virtual que ustedes tienen, a ver, la ficha virtual, comprensión de textos. Esto es lo de hoy, ¿no? Comprensión de textos, ya. En su libro de tareas, ustedes tienen algunas preguntas que son para desarrollar, o sea, que son para escribir. Las que son para escribir, la escriben en su libro, en el libro de tareas, porque yo solamente en la ficha he colocado las preguntas que son para marcar. Nada más. Solo he colocado preguntas para marcar, que están en el libro de tareas. Pero en el libro de tareas también hay preguntas que son para escribir. Esas las responden ahí, porque yo solamente he agarrado las preguntas del libro de tareas que son para marcar. No he colocado aquí las preguntas que son para escribir. Por eso te repito, las que son para escribir las escribes en el libro de tareas y las que son para marcar también en el libro de tareas, pero justo las que son para marcar vienen en la ficha virtual. ¿Ya? Entonces lo desarrollas también aquí, obviamente, ¿no? Si no, ¿dónde te voy a poner la nota? Y listo, eso sería todo. Es pura comprensión lectora nada más. Entonces eso sería todo y ya hemos terminado, pues. ¿Qué más vamos a hacer? Ya hemos terminado la clase, así que nos despedimos y nos vemos la próxima semana. Adiós.